Bienvenidos a Susurros de la Medianoche, el lugar donde las historias más oscuras cobran vida. No importa desde qué rincón del mundo nos estés mirando, esta noche te llevaremos a un viaje que no olvidarás. Así que, apaga las luces, relájate y prepárate, lo que estás por escuchar cambiará la forma en que miras la oscuridad. Comencemos. Historia 1. Me llamo Daniel Fuentes, tengo 39 años, y soy de Chalapa, Veracruz. Desde hace más de una década, la bicicleta de montaña ha sido mi forma de vida, no solo un pasatiempo. A lo largo de los años, me ha permitido escapar del bullicio del día a día, conectarme con la naturaleza y, sobre todo, despejar mi mente. Cada mañana, sin falta, me levanto a las 5 de la mañana para salir a rodar antes de enfrentarme al trabajo. Los sábados, cuando el tiempo lo permite, hago rutas largas, de 4 a 5 horas, y los domingos, descanso o salgo con el grupo si las fuerzas lo permiten. Trabajo como contador en una empresa mediana, pero la verdad es que la mayor parte de mi tiempo lo paso frente a un escritorio, mirando pantallas, rodeado de números y papeles. La bicicleta es mi escape, mi válvula de presión. Mi esposa, Carmen, lo entiende, aunque a veces no le guste. Mis hijos ya saben que los sábados el papá sale temprano y regresa cubierto de lodo, agotado, pero feliz. Para ellos es normal, pero para mí, es necesario. Es mi espacio, mi tiempo, mi manera de desconectarme. Conozco los cerros que rodean Xalapa mejor que las calles de la ciudad. He recorrido el Maquilpetl, los senderos alrededor del Cofre de Perote y las bajadas hacia Coatepec. Conozco cada rincón, cada curva, cada piedra. He tenido caídas, me he lastimado, me he quedado sin agua en medio de la nada y, sí, me he pinchado en los lugares más remotos. Pero todo eso es parte de lo que implica el ciclismo de montaña. He aprendido a conocer mis límites, a respetar los senderos y a dominar el miedo. He conocido lo que es el miedo físico, el miedo a caer, el miedo de ir más rápido de lo que se debe, pero lo que me pasó hace 8 meses, en un sendero que conozco bien, fue algo diferente. Era un sábado de marzo, un día como cualquier otro. El cielo estaba nublado, pero sin lluvia, perfecto para una ruta que ya había recorrido varias veces. Salí solo, porque el grupo con el que suelo rodar, los 4 amigos, cancelaron. No me importa rodar solo, de hecho, a veces lo prefiero. No tener que esperar a nadie, no tener que adaptar el ritmo de los demás. Salí temprano, alrededor de las 6 de la mañana, cuando el mundo aún está dormido y el aire es fresco. La ruta era la misma de siempre, un camino de terracería que sube hasta llegar a un bosque de pinos, luego un sendero técnico de 8 kilómetros, y finalmente, una bajada que te lleva de regreso a la carretera. Un recorrido que ya he hecho más de 40 veces. Conozco el terreno como la palma de mi mano. La subida fue sencilla, las piernas respondieron bien. Cuando llegué al bosque de pinos, ya eran las 7:15 de la mañana. El ambiente allí siempre es distinto. La temperatura baja, el aire es más fresco, y el sonido de los pinos moviéndose con el viento me envuelve. Me detuve por un momento para tomar agua y disfrutar del paisaje. La niebla bajaba entre los árboles y el olor a tierra húmeda y resina era inconfundible. Me puse los audífonos y, como siempre, puse música para concentrarme mientras avanzaba. El primer tramo del sendero fue como siempre, nada fuera de lo común. Un sendero estrecho, con raíces cruzadas y algunas piedras sueltas. No había sorpresas. Pero algo cambió cuando llegué al 4.º kilómetro. No sé por qué lo hice, pero decidí apagar la música. No había ninguna razón lógica, simplemente sentí que debía hacerlo. Me quité un audífono y luego el otro, los enrollé en el manillar de la bicicleta y pedaleé en silencio. Solo escuchaba el sonido de las llantas sobre la tierra, mi respiración y los pájaros. Y entonces, lo escuché. Pasos. Al principio pensé que era otro ciclista o algún caminante que se había desviado del sendero. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. El bosque de pinos tiene una visibilidad limitada, pero pensé que tal vez había alguien más allí. Decidí continuar, pero los pasos seguían, siempre a la misma distancia que yo recorría. No corrían, caminaban, pero algo no encajaba. Aceleré un poco, y los pasos también se aceleraron. Reducí el ritmo, y los pasos hicieron lo mismo. Era como si alguien estuviera siguiendo mis movimientos, sincronizándose conmigo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Paré de golpe. Los pasos se detuvieron al instante.
El silencio se apoderó del lugar, solo podía escuchar el viento entre los árboles y los pájaros. Miré a mi alrededor, buscando algo, pero no vi a nadie. El miedo comenzó a apoderarse de mí. No sabía si era un animal, o si había algo más en ese lugar que no debía estar allí. Decidí continuar. Los pasos regresaron, esta vez más cerca. Ya no eran solo pasos, ahora podía escuchar una respiración fuerte, entrecortada, como si alguien estuviera a punto de alcanzarme. Pedaleé tan rápido como pude, sin pensar en frenar. El sendero ya no era tan familiar, las raíces parecían más grandes, las piedras más peligrosas. La respiración me seguía, cada vez más cerca. Finalmente, llegué a un pequeño claro, donde había una cruz de madera, pintada de blanco. El silencio regresó. La respiración se detuvo. Me quedé allí, temblando. No del frío, sino de un miedo más profundo, uno que no podía identificar. Algo en mi interior me decía que algo no estaba bien, que algo me estaba observando, que no debía estar allí. Miré a mi alrededor, escuchando. El viento volvió a mover las ramas de los pinos, y los pájaros comenzaron a cantar de nuevo. Decidí continuar, bajé sin problemas hasta llegar al coche. Metí la bicicleta en el maletero y me quedé allí un rato, tratando de procesar lo que había vivido. Lo primero que hice al llegar a Jalapa fue llamar a Memo, el ciclista más experimentado de mi grupo. Le conté todo lo que había pasado, y después de un largo silencio, me dijo, conozco ese tramo. ¿Te ha pasado algo raro ahí? Le expliqué lo que había vivido, y él me contó que un ciclista llamado Gonzalo había tenido una experiencia similar hace años. Gonzalo escuchó los mismos pasos y respiración, y cuando entró al bosque para investigar, desapareció. Lo encontraron 2 días después, completamente desorientado, sin recordar nada de esos 2 días. Eso no es normal, me dijo Memo. Historia 2. Me llamo Rodrigo Alaní y tengo 41 años. Soy de Monterrey y llevo 9 años practicando ciclismo de montaña nocturno. Para quien no conozca este deporte, es exactamente lo que parece, salir de noche con luces en el casco y el manillar para rodar por los senderos de montaña en completa oscuridad. Muchos nos dicen que estamos locos, y entiendo por qué lo piensan, pero quienes lo hemos hecho sabemos que el cerro de noche es una experiencia completamente diferente. La concentración es total, no hay paisajes que te distraigan, no hay horizonte que ver. Solo tienes el cono de luz frente a ti y el sendero apareciendo, tramo a tramo. Es algo adictivo de una forma que no puedo explicar del todo. Somos un grupo de 6, el Turco, el Coco, la Pati, el ingeniero Bernardo, aunque nadie le dice así, Samantha y yo. Llevamos 4 años saliendo juntos, casi todos los viernes por la noche, recorriendo las sierras al poniente de Monterrey. Hemos hecho rutas nocturnas en el Chipinque, en el Cerro de la Silla desde el lado menos transitado, y en muchos senderos que de día están llenos de gente, pero de noche son completamente nuestros. Sabemos lo que estamos haciendo. Somos precavidos, vamos siempre juntos, siempre con comunicación, siempre con un plan de ruta y hora de regreso. En 4 años, nunca habíamos tenido un incidente serio. Hasta el viernes hace 5 meses, cuando todo cambió. La ruta esa noche era una que ya habíamos hecho 2 veces antes. Subimos por un camino forestal hasta llegar a una zona de pinos a unos 100 metros, luego cruzamos por un sendero de cumbres con vistas espectaculares a la ciudad de noche. En total, la ruta era de unas 4 horas. Salimos del estacionamiento alrededor de las 9 de la noche. Los 6, el Turco, Coco, Pati, Bernardo, Samantha y yo. El clima estaba despejado, con una luna en cuarto creciente, y la temperatura era fresca, pero no fría. Las condiciones estaban perfectas, todo normal desde el principio. La subida tomó aproximadamente 1 hora y cuarto. Llegamos a la zona de pinos como a las 10:20, y paramos a reagruparnos, tomar agua y comer algo. El Turco sacó unas nueces, Samantha tenía gomitas, y Coco se quejó de que nadie traía algo más decente. Nos quedamos allí unos 10 minutos. Luego seguimos, el sendero de cumbres va paralelo a la cresta de la sierra. De un lado se ve el Bajío hacia Monterrey, del otro, el descenso hacia los municipios del poniente. Es un sendero técnico en algunos tramos, pero de noche, con las luces de los cascos, todo se vuelve más desafiante. Nos mantenemos en fila india, yo adelante marcando el ritmo, y el Turco cerrando el grupo. Llevábamos unos 40 minutos en el sendero de cumbres cuando la Pati, que iba tercera en la fila, nos habló por el intercomunicador que usamos. Oigan, ¿ven eso?
Miré hacia donde señalaba su luz. A unos 30 metros de distancia, entre los pinos, había una luz naranja, fija, que no era una linterna, sino una fogata. Era pequeña, pero claramente encendida entre los árboles. Todos nos quedamos mirando. Nadie dijo nada por unos segundos. ¿Pasamos o nos asomamos?, preguntó Samantha. El Coco ya se había bajado de la bicicleta. Voy a ver, dijo, y caminó hacia la fogata. El turco, con su tono de siempre, le dijo, Coco, siempre tienes curiosidad y siempre nos metes en problemas. Todos nos bajamos y dejamos las bicicletas cerca de unos pinos. Nos acercamos al campamento, que estaba en un pequeño claro entre los pinos. Había una fogata encendida, con piedras alrededor bien dispuestas, 2 tiendas de campaña, y una mesa plegable de aluminio cerca de la fogata. Pero lo que nos detuvo fue la comida. Sobre la mesa había platos con lo que parecía ser arroz, frijoles, algo de carne, y tazas con algún líquido, probablemente café o té. La comida aún estaba humeando, como si acabaran de servirla. Nadie dijo nada al principio. Nos miramos entre todos, como tratando de encontrar una explicación lógica. Están en las tiendas, dijo Bernardo finalmente. Miramos hacia las tiendas, que estaban cerradas, y el turco se acercó a la más cercana. Se agachó, metió la cabeza y la sacó vacía. Fue a la segunda y ocurrió lo mismo. Las tiendas estaban vacías, pero los platos seguían humeando. ¿Dónde están?, preguntó Coco, con tono extraño. Todos estábamos confundidos. Decidimos seguir investigando. Miramos alrededor del campamento. No había señales de vida. La fogata seguía viva, pero no había rastro de las personas que debían estar allí. El Coco, que había estado en silencio todo el tiempo, nos llamó a todos hacia un lado del campamento. «Vengan acá», dijo. Estaba agachado mirando el suelo. Fuimos y vimos lo que él había encontrado, huellas de zapato en el suelo, varias de diferentes tamaños, que salían del campamento y se internaban en el bosque, hacia los pinos. Seguimos las huellas con las luces de los cascos. No llevaban hacia el sendero, ni hacia ningún camino conocido, sino hacia el bosque, hacia la oscuridad. Cuando llegamos al final de las huellas, la Patty me agarró el brazo. «Rodrigo, apaga las luces, todos», dijo, con un tono que no dejaba lugar a dudas. Sin preguntar, todos apagamos las luces. El bosque quedó a oscuras, solo la fogata iluminaba débilmente el campamento. En la oscuridad, vimos algo. Siluetas. Estaban paradas entre los pinos, sin moverse, sin luz. En un primer vistazo, pensé que eran sombras. Pero al acercarnos más, me di cuenta de que eran figuras humanas. 4, de pie, inmóviles, mirándonos. Nos quedamos ahí, en total silencio, sin saber qué hacer. El turco encendió la luz y la apuntó hacia ellas. En el momento en que la luz las alcanzó, las siluetas se movieron hacia los pinos más adentro, y desaparecieron sin hacer ruido, sin correr. Desaparecieron tan rápido que no pudimos reaccionar. Nos fuimos de inmediato, bajando el cerro más rápido de lo que jamás habíamos hecho. Nadie dijo nada en el camino de regreso, hasta que llegamos al estacionamiento. Allí, el silencio se rompió. Bernardo fue el primero en hablar. ¿Qué eran? Nadie respondió. Lo único que sabíamos es que nunca volveríamos a esa ruta. Nadie quería hablar más sobre lo que vimos esa noche. Historia 3. Me llamo Sofía Reyes y tengo 36 años. Soy de Monterrey, pero hace 4 años me mudé a Saltillo por trabajo. Soy diseñadora gráfica y, como muchos que trabajamos desde casa, me di cuenta rápidamente de que podía pasar días enteros sin salir a la calle si no me obligaba a hacerlo. Fue entonces cuando decidí empezar a montar en bicicleta de montaña. Al principio, solo hacía rutas fáciles, cerros pequeños, distancias cortas. Pero con el tiempo, fui subiendo el nivel y ahora ya me considero una ciclista intermedia. No soy de las que bajan a toda velocidad por piedras imposibles, pero tampoco soy de las que se bajan de la bici ante cada obstáculo. Mi novio Raúl también monta, aunque no tan seguido como yo. Cuando puede, salimos juntos, y cuando no, salgo sola o con un grupo de mujeres ciclistas que se formó en Saltillo hace 2 años. Ellas son mi motivación los domingos, y es raro que no salga con ellas. Pero hubo un sábado que decidí rodar sola porque el grupo había cancelado y Raúl estaba fuera de la ciudad. Todos me decían que debía quedarme en casa, que no era seguro salir sola, pero en ese momento me pareció la decisión más lógica.
Estaba acostumbrada a hacerlo y confiaba en mis habilidades. Nadie me detuvo. La ruta que tenía planeada era una que ya había hecho varias veces antes, al sur de Saltillo. Comienza por un camino de terracería de unos 4 km, luego entra a un sendero que bordea la sierra y tiene unas vistas espectaculares del valle. En total, ida y vuelta, la ruta me lleva unas 2 horas y media. La había hecho al menos 4 veces de día, sin ningún problema. Estaba tranquila, cargué agua suficiente, llevé un kit de herramientas básico y mi teléfono con la batería completa. Todo estaba listo. La subida fue bien. Buen ritmo, buenas piernas, y la temperatura era agradable, algo que no es común en agosto en Saltillo, que puede ser muy caluroso. Llegué a la entrada del sendero alrededor de las 8:15 de la mañana. Allí hay una alcantarilla de cemento vieja y un árbol de pirul enorme, que siempre utilizo como referencia para tomar agua antes de entrar. Me detuve y vi algo que me pareció raro. Al lado del árbol, recargada en el tronco, había una bicicleta de montaña. No era una bicicleta barata, de esas que venden en tiendas de deportes, sino una de buena calidad, azul marino con detalles amarillos. Lo raro era que no había nadie cerca. La bicicleta estaba sin candado, y no había ningún ciclista por la zona. Miré alrededor, pero no vi a nadie. El sendero estaba vacío, el camino de terracería estaba vacío, el aire estaba en calma. Pensé que tal vez alguien había entrado al sendero antes que yo y había dejado la bicicleta allí mientras caminaba o exploraba. Decidí continuar. No le di demasiada importancia, aunque me pareció extraño que la bicicleta estuviera allí, tan solitaria y sin seguridad. Entré al sendero. Al principio todo era normal, el terreno familiar, las vistas del valle a mi izquierda, el sonido de mis llantas sobre la tierra. Todo en su lugar. A medida que avanzaba, sentí que el sendero se volvía más solitario, más aislado. No era algo nuevo, pero algo en el aire me puso alerta. Continué, disfrutando de la calma, hasta que vi algo que no esperaba. Al poco tiempo, a unos 100 metros delante de mí, en una roca a un lado del sendero, vi a una mujer sentada. Estaba de espaldas, con su casco aún puesto, y vestía ropa de ciclista, mayones negros y un jersey gris. Me acerqué despacio y, al estar a unos 10 metros, decidí saludarla. «Hola», dije, pero no respondió. «Hola, buenos días», repetí, más fuerte. Nada. Al llegar a su altura, me detuve. La mujer seguía sentada, mirando el valle, completamente inmóvil. De cerca, pude ver que era mayor, probablemente de unos 50 años. Tenía el pelo canoso, asomando por debajo del casco, y sus manos descansaban sobre sus rodillas. «¿Estás bien?», le pregunté. Esta vez, finalmente reaccionó. Volteó lentamente hacia mí, su rostro tranquilo, una pequeña sonrisa en su rostro. «Sí, gracias, solo descansando», respondió con una calma inquietante. «Ah, qué bueno, me asustaste. Pensé que te había pasado algo», le dije. Negó suavemente con la cabeza. «No, todo bien». «¿Tú vas sola?», me preguntó. «Sí, hoy sí», respondí. «Yo también», dijo ella y, sin más, volvió a mirar el valle, como si la conversación hubiera terminado. Me pareció algo abrupto, pero decidí no insistir. La gente a veces busca soledad en la montaña, lo entendía perfectamente. Seguí mi camino. El tramo más adelante, como me había dicho, era especialmente bonito ese día, la luz de la mañana pegaba de lado en la sierra, creando un paisaje espectacular. Me detuve para tomar una foto con mi teléfono y se la envié a Raúl. Me contestó de inmediato con un corazón. Seguí pedaleando, disfrutando del entorno. Cuando regresé por el mismo sendero, pasé por la roca donde había visto a la mujer. La roca estaba vacía, como era de esperarse. Sin embargo, lo que me sorprendió fue que la bicicleta de la mujer aún estaba allí, recargada en el árbol, exactamente como la había visto antes. Nadie cerca, solo la bicicleta solitaria. Me pareció raro. Ya había pasado casi 2 horas desde que la había visto, y la mujer no había regresado por ella. Me acerqué para ver la bicicleta más de cerca y, al hacerlo, noté algo extraño. En el tubo del cuadro había una pequeña calcomanía redonda, con una imagen y un texto. La leí, y mi sangre se heló. La calcomanía decía, en memoria de Gabriela Montes, 1973 a 2019. El corazón me dio un vuelco. Me quedé congelada en el lugar.
Busqué el nombre en mi teléfono. Gabriela Montes. En 2019, una ciclista de 46 años llamada Gabriela Montes había muerto en la sierra. Según los informes, había salido sola y nunca regresó. La encontraron 2 días después, caída en un barranco cerca de ese mismo sendero. Al ver la foto en el periódico, me di cuenta de que la mujer que había visto era exactamente la misma que la foto. La misma mujer que me había hablado. La misma mujer que me había dicho que el sendero más adelante estaba bonito. No supe qué hacer. Todo lo que sucedió me dejó paralizada. Volví a mi bicicleta, bajé el cerro más rápido de lo que debía. Mi mente no podía procesar lo que había pasado. Al llegar a mi departamento, me senté en silencio. La imagen de esa mujer, la bicicleta y la calcomanía seguían rondando en mi mente. ¿Qué había sido eso? ¿Una aparición? ¿Una coincidencia? No sabía qué pensar, pero lo que sabía es que nunca volvería a ese sendero. Historia 4. Me llamo Miguel Ángel Herrera y tengo 27 años. Soy de Puebla, pero hace 6 meses me mudé a Durango por trabajo. Me contrataron en una empresa constructora como ingeniero junior, mi primer trabajo real después de titularme. Acepté la oferta, aunque eso significara irme solo a una ciudad donde no conocía a nadie. Eso es lo que uno hace a los 27, tomar oportunidades, aunque den miedo. Mi mamá lloró cuando le dije, y mi papá me abrazó largo, me dijo que todo iba a estar bien. Mis amigos me hicieron una despedida, me dijeron que me extrañarían y que me visitarían, algo que aún estoy esperando. Me fui con 2 maletas, mi bicicleta de montaña desarmada en una caja de cartón, y toda la incertidumbre que cabe en un departamento de una sola habitación. En una ciudad desconocida, la bicicleta fue mi ancla. La llevaba conmigo desde que entré a la universidad, un regalo de mis padres, y la había llevado a todos los lugares donde fui. Es mi forma de conocer los lugares. Así que, lo primero que hice al llegar a Durango fue armarla. Mientras no la sacara a rodar, no iba a sentir que este lugar era mío. Así funciona para mí. La bicicleta me planta en los lugares, me los hace propios. Las primeras semanas, solo salí por la ciudad, conociendo las calles, familiarizándome con el entorno, tomando confianza. Pero Durango tiene sierra, una sierra imponente que se ve desde casi cualquier punto de la ciudad. Llevaba semanas mirando la sierra desde lejos, deseando rodar por allí. Pregunté en el trabajo si alguien montaba en bicicleta de montaña, y un compañero me dijo que sí, pero que la sierra de Durango no era para andar sin conocerla bien. Me dijo que mejor ir con alguien que supiera el terreno. Le dije que sí, que claro, pero al final, ese sábado decidí salir solo. Sé que fue una mala decisión, ahora lo veo con claridad, pero en ese momento, mi lógica, la del chamaco de 27 años, era más fuerte que la precaución. La bicicleta era lo mío, y la sierra me llamaba. Salí a las 9 de la mañana. Encontré una ruta en internet, la descargué en mi teléfono y cargué 2 botellas de agua, una barra energética y algo de fruta. El clima estaba despejado, las condiciones eran perfectas. La subida fue intensa, pero agradable. Los pulmones trabajaban, y a medida que ganaba altura, el paisaje de Durango se abría ante mis ojos. Los pinos, el aire limpio, la tierra roja, todo me parecía diferente a Puebla, pero igual de hermoso. Me sentía bien, por primera vez desde que llegué a esta ciudad. Pero el problema empezó cuando decidí explorar un poco más. Vi una bifurcación en el sendero, una que no estaba en el mapa, pero que parecía interesante. Un sendero que bajaba hacia un cañón, con árboles más grandes y sombra. Pensé, solo 1 kilómetro más y regreso. Pero 1 kilómetro se convirtió en 2, luego en 3. Y cuando quise regresar al sendero principal, no encontré la bifurcación de nuevo. Ahí fue cuando comencé a darme cuenta de que algo no iba bien. Mi señal de teléfono había desaparecido por completo, y el mapa descargado no mostraba el sendero por el que estaba. No había referencias claras. Todo parecía igual, pinos, tierra roja, piedras, y más piedras. A pesar de que había estado rodando por casi 2 horas, sentía que había entrado en una zona desconocida. A las 2 de la tarde, empecé a darme cuenta de que realmente estaba perdido. No había carretera, no había pueblo. El sendero se volvía más técnico y empinado, a tal punto que tuve que bajar de la bicicleta y caminarla en varios tramos. La temperatura comenzó a bajar, y el sol, aunque estaba nublado, se escondía más rápido de lo que esperaba. A las 5 de la tarde, ya sin agua y sin señal,
el miedo empezó a apoderarse de mí. El aire fresco de la sierra se volvía cada vez más frío, y la noche comenzaba a caer. A las 7, estaba completamente solo en la oscuridad, sin saber dónde estaba, sin poder llamar a nadie. En ese momento, la desesperación comenzó a tomarme. Me senté en una piedra, sin saber qué hacer, sin poder pensar con claridad. Empecé a rezar, no porque fuera religioso, sino porque no tenía más opción. Pedí a Dios que me ayudara, que no dejara que mi mamá recibiera una mala noticia. Le pedí que me guiara de vuelta a la civilización. De repente, en la penumbra, vi una luz. Una luz tenue, como la de una linterna. Me acerqué, y vi a una señora mayor, como de 70 años, caminando con un rebozo azul y guaraches. Me miró sin sorpresa, como si me estuviera esperando. ¿Estás perdido?, me preguntó. No pude evitar sentir un alivio inmediato al escuchar su voz. Le dije que sí, que llevaba horas buscando la salida. Ella me ofreció agua, la mejor agua que he tomado en mi vida, y me dijo que la siguiera. Caminamos durante unos 40 minutos, ella adelante con su linterna y yo empujando la bicicleta. En ningún momento dudó, en ninguna bifurcación se detuvo a pensar qué camino tomar. Finalmente, llegamos a un camino de terracería que conectaba con una carretera asfaltada. Mi corazón se llenó de alivio. Me volví para darle las gracias, pero ya no estaba. Miré alrededor, y no vi ni rastro de ella. El sendero estaba vacío, la carretera desierta. Grité su nombre, pero solo escuché el eco. Nadie respondió. Subí a un taxi que pasó por allí y me llevó de regreso a la ciudad. Esa noche, me senté en mi departamento, pensando en lo que había vivido. La señora Guadalupe había aparecido justo cuando más lo necesitaba, y desapareció en el momento en que ya no la necesitaba. Nadie, ni mi compañero de trabajo, ni nadie en el pueblo, conocía a esa señora. No sabía si había sido un fantasma o si mi mente me había jugado una mala pasada. Pero lo que sabía es que, en esa sierra, algo o alguien me había guiado fuera de allí. Y así, llegamos al final de estas historias, pero lo que acabas de escuchar solo es el comienzo de muchas más historias que nos esperan. Si te ha intrigado, si te ha puesto la piel de gallina, no olvides darle like, compartir este video con tus amigos, y suscribirte para que no te pierdas ninguna de las susurros de la medianoche. Recuerda, cada noche, nuevas historias aguardan a ser contadas, y si te atreves, estaré aquí para acompañarte. Nos vemos en el siguiente video.